Bienvenidos. En este video voy a desarrollar un análisis general sobre algunos temas importantes del derecho penal, explicándolos de una manera clara, tranquila y aplicada a la realidad. La idea no es solamente definir un concepto, sino entenderlos, ver cómo funcionan y por qué son importantes hoy en día. Así que comencemos. Como un contexto general del derecho penal. Quisiera empezar con algo muy básico, pero muy importante. ¿Qué es realmente el derecho penal? Muchas veces cuando escuchamos derecho penal pensamos inmediatamente en un castigo, delito, cárcel. Y sí, hace parte, pero el derecho penal es mucho más que eso. Es una herramienta del Estado para proteger bienes jurídicos tutelados como sería la libertad, la vida, la integridad, la seguridad y el orden social. El derecho penal no existe solamente para castigar, sino para proteger. Y esto es clave entenderlo, porque cambia completamente la forma en la que vemos el sistema penal. Ahora, hay otro punto importante. El derecho penal no es estático. No es algo que siempre ha sido igual. Ha evolucionado, sigue evolucionando, porque la sociedad cambia. El derecho también tiene que cambiar. Antes los delitos eran vistos como algo completamente local, algo que ocurría en un lugar en específico y se resolvía dentro de ese mismo lugar. Pero hoy no es suficiente. Vivimos en un mundo conectado, donde todo se mueve rápido y sin fronteras claras. Las personas viajan, la información circula y los delitos también. Y ahí es donde el derecho penal empieza a transformarse. Y el derecho internacional tiene que entrar allí. Ahora, empecemos con un tema muy importante que sería la relación entre estos dos. Durante mucho tiempo, cada país tenía el control total sobre su sistema penal. Cada estado decidía qué era un delito, cómo juzgarlo, cómo castigarlo, sin una intervención externa. Pero esto cambió, y cambió de manera radical después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí aparece un hecho histórico clave, los juicios de Nuremberg. En estos juicios se procesó a líderes del régimen nazi por crímenes extremadamente graves, genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Pero lo más importante, no fue solamente el castigo, fue la idea que quedó establecida. Hay delitos que no pueden quedar impunes, sin importar en dónde ocurra, porque afectan a toda la humanidad. Esto cambió completamente el derecho penal, porque dejó de ser únicamente nacional y empezó a tener una dimensión internacional. Aquí nacen principios como la jurisdicción universal, es decir, la posibilidad que un Estado juzgue delitos graves aunque no hayan ocurrido en su territorio. Ahora, vamos a conectar esto con un caso mucho más cercano. El narcotráfico. Durante los años 80-90, los carteles de Medellín y Cali convirtieron el narcotráfico en un fenómeno global. No era solamente un delito interno, era una red internacional que involucraba múltiples países. Estados Unidos, por ejemplo. Aquí apareció un tema clave, la extradición. La extradición, que es un mecanismo jurídico mediante un país entrega a una persona para que sea juzgada en otro estado. En Colombia esto generó una de las mayores tensiones entre el derecho penal nacional y el derecho internacional. ¿Por qué? El cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, hizo muchos atentados y esto era debido a que preferían ser juzgados en Colombia a Estados Unidos. Esto llevó a una violencia extrema y una presión directa sobre el Estado. El cartel de Cali
por su parte, fue algo distinto, una estrategia más estratégica, negociable, pero todo esto demuestra algo clave. El derecho penal, cuando enfrenta un delito global, necesita cooperación internacional y también muestra cómo el crimen organizado puede desafiar al Estado. Aplicación territorial de esto sería... Ahora, hablemos de la aplicación territorial, la regla general. Esta es sencilla. La ley penal se aplica dentro del territorio, pero detengámonos aquí. ¿Qué es un territorio? En Colombia incluye el espacio aéreo, el mar territorial, los buques y las aeronaves. Esto amplía el alcance de la ley penal. Ahora, yo quisiera hablar sobre algunas excepciones que son fundamentales. Esto muestra que el derecho penal puede llegar a ser flexible y este se adapta a distintas situaciones. La validez espacial responde a una pregunta simple: ¿dónde se aplica la ley? En la práctica no es tan simple, especialmente hoy con delitos digitales, donde no hay fronteras claras, donde esto obliga que el derecho avance y se adapte. Por ejemplo, la validez temporal. ¿Cuándo se aplica la ley? Una regla general, no retroactividad, pero existe la favorabilidad y la ultraactividad. Esto busca una justicia, no solo un castigo. Como explicar de que muchas personas, ciudadanos, puedan acceder a una norma que sea muchísimo más beneficiosa para ellos en lugar de una regla rígida. Esto ayudaría muchísimo a las personas. Hablemos también del tema de Colombia, de que Colombia es el Estado social de derecho, por lo cual nosotros nos debemos, o sea, el Estado se debe a nosotros, no nosotros al Estado. Así que este principio habla e interactúa muchísimo con lo que somos nosotros, Colombia, como Estado. Como una conclusión general de todo el video, quisiera hablar de qué tan importante es la cooperación internacional, qué tan importante es la aplicación de nuevas normas, qué tan importante es que se generen nuevas normas que ayuden un poco a que exista un mejor control. Como lo previamente dicho, los delitos están en furor. Ya no tienes que estar estático en un lugar para cometer un robo. Puedes estar en otro país a miles y miles y miles de kilómetros de distancia y aún así lo puedes hacer, lo que significa que una ley rígida, una norma rígida de un solo país no es suficiente. Se necesita mucha más cooperación internacional para poder llegar a nuevas leyes, normas que permitan no castigar, sino prevenir, sino resarcir los daños que pueda generar este tipo de delitos a las personas a nivel global. Para finalizar, después de hablar de todos esos temas, el derecho penal no es un sistema estático, no es algo que se mantiene igual en el tiempo, ni algo que funciona de manera aislada. Por el contrario, es un sistema dinámico que evoluciona constantemente para responder a los cambios de la sociedad. Si miramos hacia atrás, vemos que antes el derecho penal estaba completamente ligado a un territorio. Cada estado tenía control absoluto sobre sus normas, sus jueces y sus decisiones. Con el paso del tiempo, y especialmente después de estos hechos históricos importantes como los ya mencionados, esta idea comenzó a cambiar. Se empezó a reconocer que existen delitos que no solamente afectan a un país, sino a toda la humanidad. Y a partir de ahí, el derecho penal
empezó a adquirir una dimensión internacional, una dimensión que hoy en día es imposible ignorar. Además, cuando analizamos ejemplos más cercanos, como el narcotráfico en Colombia, podemos ver claramente cómo los delitos pueden superar las fronteras, cómo pueden involucrar diferentes países y generar la necesidad de una cooperación internacional. La extradición se convierte en una herramienta fundamental para enfrentar este tipo de situaciones. Y esto nos lleva a otra idea clave, la aplicación territorial de la ley penal. Aunque sigue siendo el principio general, ya no es absoluto. Hoy existen excepciones que permiten al Estado actuar más allá de sus fronteras cuando es necesario. Por otro lado, cuando hablamos de la validez espacial, vemos que determinar dónde se aplica la ley puede ser cada vez más complejo, especialmente en un mundo digital donde los delitos no tienen una ubicación clara. Y esto representa uno de los grandes retos del derecho penal moderno. De igual manera, la validez temporal nos muestra algo fundamental, que es la importancia de la seguridad jurídica. El hecho de que una ley no pueda aplicarse hacia el pasado protege a las personas frente al poder del Estado. Pero al mismo tiempo, principios como la favorabilidad permiten que el derecho también sea justo. Entonces, si reunimos todos estos elementos, podemos llegar a una conclusión clara. El derecho penal es un equilibrio entre el poder del Estado y los derechos de las personas, entre la necesidad de castigar y la obligación de garantizar justicia. Hoy más que nunca, ese equilibrio es complejo, porque vivimos en una realidad donde los delitos cambian constantemente y esto evoluciona día tras día. Y por eso el derecho penal no puede quedarse atrás, debe adaptarse, debe transformarse y debe responder a las nuevas dinámicas del mundo, pero sin perder su esencia, que sería proteger, garantizar justicia y mantener el orden social. Finalmente, más allá de los conceptos, más allá de las normas, lo importante es entender que el derecho penal tiene un impacto directo en la vida de las personas y que su correcta aplicación es fundamental para poder construir una sociedad muchísimo más justa. Muchísimas gracias por su tiempo.